Como adelantamos, pueden darse conflictos entonces entre la publicidad registral y la publicidad posesoria. Bueno, acá les traigo un ejemplito con 3 personas de un caso de conflicto que se puede suscitar. Imaginémonos que el transmitente es Pedro, que ha transmitido en el año 2015 un inmueble a Juan, que es el primer adquirente, por título y modo, pero que sin embargo no inscribe. Posee el inmueble, pero no lo tiene inscripto. Posteriormente, en el año 2017, Julia, que es un acreedor de Pedro, embarga el inmueble que sigue inscripto a nombre de Pedro. Y la pregunta es, ¿quién triunfa? ¿Triunfa Juan o triunfa Julia? Vigente el Código Civil de Vélez, la doctrina entendió que subsistía la publicidad posesoria luego de que se introdujo por la Ley 1711 la publicidad registral. En virtud de que subsistían los artículos 594 y siguientes y concordantes del Código Civil, 2791, 3269, etc. ¿Y qué entendieron? Que cuando entraba en colisión la publicidad posesoria y la publicidad registral inmobiliaria, triunfa la primera en el tiempo con tal que sea de buena fe. Esto lo dispusieron las octavas Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 1981, la primera Jornada Mendocina de Derecho Civil de 1983 y los distintos encuentros de abogados civilistas. ¿Qué solución da el proyecto de 1998 a este problema? En el artículo 1843 nos dice que en la colisión entre la oponibilidad otorgada por la publicidad registral y por la posesoria, prevalece la primera en el tiempo si ha sido obtenida de buena fe. Esta es la primera parte del artículo donde establece el principio general. En el conflicto, estos van a ser las dos cosas que se van a tener en cuenta. La preferencia, primera en el tiempo, mejor en el derecho, y la buena fe. La segunda parte del artículo habla de una excepción, que sin embargo, esa publicidad posesoria no va a ser oponible a los titulares cuyo derecho real no se ejerza por la posesión, como por ejemplo el caso de la hipoteca, o a otra situación jurídica registrada que no se ejerza por la posesión, como por ejemplo el caso del embargo. En esos supuestos no va a ser oponible la publicidad posesoria, salvo que ya exteriorice una prescripción adquisitiva de plazo cumplido. ¿Por qué? Porque no solamente existe una posesión, sino que ya se ha adquirido un derecho real. Este es el supuesto donde ya se han cumplido los 20 años de la prescripción adquisitiva larga o los 10 años de la prescripción adquisitiva breve. Y en el derecho vigente, ¿hay o no hay alguna solución? Porque el artículo 1893 no nos da la solución al conflicto. Acá vemos un dibujito de Garfield que está mirando un ovillo de lana y dice, ¿por dónde empezamos para resolver esto? Bueno, a pesar de que no tenemos una solución escrita, sin embargo, podemos acudir al principio general del derecho de la buena fe y también podemos acudir a la preferencia o al principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho de los derechos reales. Con respecto a la buena fe, sí tenemos escrito que el tercero, para que pueda alegar la inoponibilidad de lo no inscripto, tiene que ser de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que no conozca ni pueda conocer la realidad esta registral. Y si existe una publicidad posesoria, generalmente el tercero va a conocer o poder conocer esta realidad esta registral. O sea que por estos principios se pueden seguir solucionando los conflictos no resueltos por normas especiales. Sin embargo, tenemos normas especiales que resuelven conflictos entre la publicidad posesoria y registral, como en el caso de las obligaciones de dar, el artículo 756, que nos sitúa en el supuesto de aquel
deudor de una obligación de dar una cosa, que quiere decir un vendedor, por ejemplo, que vendió una cosa primero a Juan y después a Julia, entonces el artículo 756 va a decir quién triunfa, si Juan o Julia, y va a establecer una serie de requisitos donde la posesión o tradición va a cumplir un papel fundamental también, no solamente la registración. El 1170 y 1171 sobre boleto de compraventa, que permite que el boleto de compraventa, que como ustedes saben en principio no se inscribe en el registro, salvo el caso de la venta de lotes a plazo acá en Mendoza, pueda ser oponible a un embargo que se encuentra registrado a una masa o concurso de acreedores si la posesión y el boleto de compraventa es anterior al embargo o al concurso quiebra y se cumplen una serie de requisitos que establecen estos artículos. También tenemos el supuesto del artículo 2256, donde en el inciso A y D, en el caso de la reivindicación, donde no solamente el actor, sino también el demandado traen títulos, establece que si esos títulos provienen del mismo causante, va a triunfar el primero que tiene en posesión, y si provienen de distintos causantes, va a triunfar el que tiene la posesión actual. Por otro lado, el artículo 1903, que nos habla de la sentencia declarativa de prescripción adquisitiva, nos establece, cuáles van a ser los efectos de esta sentencia en el caso de la prescripción breve, que va a ser retroactiva al comienzo de la posesión, o en el supuesto de la larga, donde no va a ser retroactiva al comienzo de la posesión. Y por lo tanto triunfará la publicidad posesoria, a veces sobre la registral, depende de los casos. Eso ya se estudiará en la unidad siguiente, más pormenorizadamente. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad? El efecto primordial es la oponibilidad, o, a contrario sensu, la inoponibilidad. El artículo 1893 nos dice que la adquisición o transmisión de derechos reales constituido de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe, mientras no tenga publicidad suficiente. Acá nos habla de que no son oponibles. ¿Y esto qué tiene que ver con la oponibilidad? Y bueno, tenemos que analizarlo a contrario sensu. En sentido contrario, si tienen publicidad, van a ser oponibles. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la registración? Hacer oponible lo inscripto a terceros interesados y de buena fe. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 17.801, que según el artículo 1 rige para los registros en la República Argentina, dicho artículo reza que conforme los artículos 1890, 1892 y 1893 y concordantes del Código Civil Comercial de la Nación, la registración se realiza para su publicidad o oponibilidad a terceros. Fíjense que no dice interesados de buena fe, pero hay que interpretar este artículo de una manera relacionada con el 1893 que sí lo exige. Y bueno, ¿qué se inscribe en este registro inmobiliario? ¿Cualquier cosa relacionada con inmueble? No. Se inscriben documentos que tienen que contener constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no constitución de derechos personales? Justamente por su absolutez, porque los derechos reales son absolutos a diferencia de los derechos personales. También se inscriben todas las providencias que dispongan embargos, inhibiciones y otras medidas cautelares. ¿Estas qué son? Son disposiciones o resoluciones de los jueces que se ordenan para de alguna manera garantizar el resultado del pleito. Y por otro lado, otros documentos establecidos por leyes nacionales o provinciales. Por medio de esta opción entra cualquier otro documento, aunque no constituya derecho real o no sea medida cautelar, siempre que así lo disponga una ley. Por eso, los boletos de compraventa, a pesar de que no constituyen derechos reales, sino que solamente derechos personales, en virtud de la ley 14.000
2. Pueden ingresar al registro porque ésta dispone que se pueden inscribir siempre que el propietario del inmueble a lotear haya afectado a esta ley el inmueble.